Vamos, los judíos regresaron del exilio a su tierra, ya con una mentalidad, con una religión ya más formada, más... A ver, en este caso ya está formado lo que podríamos llamar el monoteísmo ético. Es decir, esta característica fundamental, esta característica que es esencial al judaísmo y posteriormente luego al cristianismo y por extensión también al islam, ya sí está formada en el judaísmo post-exílico. Todo esto se consolida en el exilio. Recordemos que no es que se genera, el monoteísmo ético no se genera en el exilio. Ya existen huellas del monoteísmo ético anteriores, sobre todo con las centralizaciones en el reino de Ezequías y luego en la reforma religiosa de Josías. Tenemos una apuesta por este monoteísmo. De hecho, tenemos evidencia arqueológica de la Edad del Hierro, la Iron Age, donde hay destrucciones de templos, a Yahvé incluso, pero que no son el templo de Jerusalén. Es decir, ya había una apuesta progresiva que se fue consolidando también con el tema de los profetas hacia este monoteísmo ético. Pero como tú bien dices, se viene a consolidar durante el periodo exílico y posteriormente también el periodo post-exílico. Me llama la atención que habla del monoteísmo ético que ya traían bueno, que estaba desde antes del exilio y consolidado post-exilio, porque a veces aún se escucha que no era un monoteísmo, sino que era enoteísmo, o que todavía traían estos residuos de politeísmo. Bueno, eso es una cuestión bien compleja. Has puesto el dedo en la llaga en una cuestión bien compleja, porque obviamente no hay consenso entre los eruditos. Se depende mucho de dos cosas. Uno, las evidencias arqueológicas, por una parte, y los estudios, vamos a decir, estratigráficos dentro del texto de la Biblia hebrea. Te decía por una parte las evidencias arqueológicas porque en los asentamientos del pueblo de Israel, ya sea los asentamientos del norte, estamos hablando del reino de Samaria, ¿verdad? El reino de la dinastía honrida, tan conocida, y tanto también en la dinastía judaíta del sur, en ambos asentamientos israelitas, porque ambos, por supuesto, evidentemente forman un pueblo único, es decir, tienen criterios étnicos que los hacen identificarse de los demás pueblos por determinadas conductas, sobre todo, por ejemplo, la dieta, la cerámica, por ejemplo, es distintiva, la forma de las construcciones de las ciudades también es distintiva. En estos asentamientos se han encontrado hallazgos que demuestran que sí hubo adoración politeísta en Israel, tanto en el reino del norte, donde estuvo más acentuada esta adoración politeísta, que en el reino del sur, donde hubo más una corriente hacia el monoteísmo, como hablamos hace un momento. Pero sí se han encontrado en ambas regiones, se ha encontrado evidencia arqueológica que sustenta que buena parte del pueblo de Israel adoraba dioses de su contexto. Es decir, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de los Baalín, que fueron adorados todo tipo de Baales, ya sea Baal Hamón, Baal Hadad, por ejemplo, todos los Baales que rodeaban y contextualizaban al pueblo de Israel se han encontrado de una manera u otra, en territorios que pertenecían tanto al reino judaíta como al reino de Israel, en el norte. Ahora bien, ¿significa esto que todo el pueblo de Israel era politeísta? Esa es la pregunta. Que tengamos evidencia arqueológica que apunte a que ciertos segmentos de la población israelita adoraban más de un dios como tal, no es un argumento, vamos a decir, non plus ultra, es decir, para sellar el criterio de que era politeísta el antiguo Israel. A ver, dentro de esto hay varias tendencias, vamos a decir, en los estudios
socio-religiosos o de fenomenología de la religión como tal, hay una tendencia que es evolucionista como tal, que plantea un evolucionismo de paradigmas, es decir, hay un paradigma primeramente politeísta a grandes rasgos, luego enoteísta y por último monoteísta, ¿no? Pero el punto es que los criterios de los estudios socioculturales en la actualidad han demostrado, o histórico-culturales para ser más preciso, han demostrado que la realidad es más compleja y más matizada de simples cambios de estadio, ¿no? Vamos a decir así. Y entonces yo creo, por lo menos en mi opinión personal, y la comparto con otros investigadores, que la realidad en el caso de Israel, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur, fue más compleja y más matizada. Es decir, yo creo que hay evidencia por los estudios de crítica textual y de estratigrafía del texto hebreo, en este caso, en que sí hubo una presencia temprana del monoteísmo en Israel. Es decir, sí hubo una fuerte corriente que en algunos casos fue fuerte, en algunos casos fue débil, es decir, tuvo su tendencia de subidas y bajadas, ¿no? En algunos casos fue más oficial, en otros casos fue más periférica, en este caso, ¿no? También tenemos todo lo que aconteció con el programa de Jezabel, que está reconocido ampliamente como histórico en el Reino del Norte. Tenemos las famosas escuelas proféticas, que también está reconocido como histórico, aunque no sea exactamente quizá como está en el registro bíblico, pero sí parte de un sustrato histórico. Y eso apunta hacia un monoteísmo temprano. Yo quizá por las evidencias arqueológicas no podemos aducir que partiera quizás desde una figura abrahámica, desde un origen abrahámico, un personaje histórico abrahámico. Eso ningún arqueólogo lo puede respaldar. No sé si me explico. Pero a través de la estratigrafía, como te decía, los estudios de crítica textual, sí se puede apuntar hacia unos orígenes tempranos del monoteísmo en Israel, o quizá incluso de la convivencia de varios segmentos socio-religiosos. En este caso podría coexistir un monoteísmo con un enoteísmo y con un politeísmo. Eso podría perfectamente coexistir en la sociedad israelita de la Edad del Hierro, en este caso. Es lo que puedo responderte, aunque vuelvo a repetirte, insisto, es una cuestión compleja, es una cuestión que está dividiendo a los investigadores, tanto arqueólogos como historiadores de la religión, desde hace varios siglos. Yo creo que en unos minutos de conversación no vamos a poder condensar varios siglos de investigación acerca del origen del monoteísmo en Israel, que es cierto, es bastante singular. Es bastante singular dentro de los estudios de la fenomenología de la religión, porque bueno, hay varios casos de monoteísmo y de que se llegó a un pensamiento monoteísta. Es clásico esos atisbos de monoteísmo en la filosofía griega, por ejemplo, la primera causa incausada de Aristóteles, ese uno también un poco indefinido de Genófanes de Colofón, a pesar de que rechazaba el tema de la deificación antropomorfa como tal de las concepciones religiosas antropomorfas de los seres humanos, pero hay atisbos del monoteísmo en otras culturas. No obstante, en Israel siempre se ha considerado con cierta singularidad este monoteísmo ético. No sé si responde a tu pregunta, a grosso modo. Claro que sí, profesor, y ya habíamos platicado de si se pudiese más adelante tener un programa, un video sobre este tema tan, pues, controversial, allí que enciende pasiones de algunas personas. Bueno, pero entonces ya después con tiempo lo planeamos bien.